¿Qué tal? Buen día. Les recuerdo que en este espacio solo hablamos del proceso electoral. Y una vez que terminaron las campañas y empezó la etapa de reflexión, mudamos el formato de nuestro programa. Ya sabe, yo soy Ricardo Alemán y lo invito a conocer los temas que preparamos para hoy. Número 1, ¿debemos o no confiar en el INE? 2, ¿hay posibilidades de un gran fraude, como dicen algunos? 3, todos o casi todos apuestan a una crisis postelectoral. 4, ¿volveremos a ver la crisis de 2006? 5, ¿veremos a todos los candidatos declarando su victoria? 6, ¿existe riesgo del llamado carro completo para un solo partido? 7, ¿vivimos el proceso electoral más violento? ¿Veremos al crimen organizado en el poder? Y mire, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Javier Santiago, ex consejero del INE, y el doctor Horacio Vives. Maestro Santiago, buen día. Buenos días. Doctor Vives, buen día. Buen día, un gusto de estar aquí en Bueno, Político. tenemos ahora sí bastante tiempo, maestro Santiago, para que no reclames que tu libertad de expresión y no sé cuánto. Es limitada a veces. Muy propio de la veda, además. Sí, además propio de la veda. No, nosotros tenemos plena libertad. No, nosotros no. Estamos viviendo el momento, o mejor dicho, la elección más compleja de la historia en México, por el número de puestos de elección en juego, por el número de partidos, de coaliciones, etcétera. ¿Está el INE preparado? Sí, yo diría que sí. No ibas a decir que no, maestro. No, o sea, digo, obviamente hay un nivel de dificultad y de complejidad en la organización electoral, y yo ubico lo más complejo en el cómputo, porque la logística del reparto de paquetes que representó problemas en las elecciones del 15, el 16, creo que ese tipo de problemas se han afinado, pero el asunto del cómputo está en manos de los ciudadanos. Y bueno, las decisiones del INE, luego las resoluciones del tribunal, y al último momento, al cuarto para las 12, creo que no dieron tiempo suficiente para volver, dar una vuelta completa y además bien hecha de capacitación a los funcionarios electorales. Entonces creo que ahí... Del 1 al 10, ¿en qué lugar pones la eficacia hoy, a horas de la elección del INE? ¿Ves que depende de qué? En general, todo el proceso, ¿lo van a hacer? ¿Están capacitados para todos? Yo lo pondría en 9. ¿9? En 9, haciendo esta excepción, que no está en manos del INE, está en manos de los ciudadanos, aunque la responsabilidad política, al final de cuentas, se le va a cargar al INE. Claro. Doctor Vives, ¿sí? ¿Está capacitado el INE? Sí, sin duda alguna. A ver, creo que la ventaja de que la reforma electoral, esta cosa medio rara del híbrido, de facultades concurrentes y el nuevo modelo de elecciones se hiciera en 14, mal que bien permitió en el 15 una elección federal concurrente con otros estados, elecciones en el 16 y en el 17 que no tuvieron la concurrencia federal, y justamente ir detectando, ¿no?, dónde estaban las áreas de oportunidad, los errores, las omisiones, los temas donde había que poner énfasis en términos de capacitación, de mejorar los sistemas informáticos del instituto. En fin, yo creo que si bien sin duda alguna esta es la elección más importante, porque no solamente por la cantidad de cargos que están en el juego y los tipos de elección que están en juego, pues yo creo que al menos ya permitió la experiencia previa, la experiencia acumulada, detectar cuáles eran esas áreas difíciles y, en definitiva, actuar para resolverlas. Entiendo bien el punto que dice Javier Santiago, que hubo cosas que no ayudaron en el camino. Por ejemplo, esta cuestión de que el tribunal revierte una decisión del INE en términos de qué se iba a hacer para la apertura de la urna y tener los datos fáciles y rápidos para estar en condiciones de que no haya ofrecer, tanto vacío. Exacto. Y ofrecer los datos por lo menos para el cómputo, pero bueno, se encontró la solución a través del famoso cuadernillo de operaciones. Y también lo que es cierto es que
obviamente pues el PREP no va a fluir con la rapidez que se espera, porque pues hay que esperar a que en muchos casos se computen, digamos, se haga el escrutinio de las 6 elecciones para poder terminar, digamos, De todo llenar todas el las acta. actas e integrar el paquete y distribuirlo en los distritos, Claro. ¿no? Del Pero 1 lo al de conteo va a 10, estar. tu pronóstico, ¿cómo Mira, lo calificas? yo soy un profesor extraordinariamente exigente, mis alumnos lo saben, pero creo que en este ¿Eres de caso los duros? yo soy duro y te diría que hasta cruel a veces. No eres Pero barco. este es un 10, yo creo que es un 10, ¿no? ¿10? Yo creo que el INE está, Mire, la verdad que le doy un voto de confianza total en términos de lo que ha hecho el INE, las previsiones que tiene que tomar, y confío en los ciudadanos, sin duda alguna. a ver, déjeme decirle a usted que nos está viendo. Tenemos en esta mesa a dos, probablemente de los que más le saben al asunto electoral en México. Uno le da 9 y el otro le da 10 al INE. ¿Usted confía en el INE? Yo también confío, pero no tan no tan alto como ellos. ¿Hay posibilidades, maestro Santiago, de que veamos crisis postelectoral como la que vimos en 2006? Tú la viviste también. Sí, pero yo creo que las condiciones el día de hoy son totalmente distintas. ¿Para bien o para mal? Son diferentes. Son diferentes. Creo que hay un escenario, el escenario más posible, pues implica a un ganador con una distancia, no creo que tan significativa como dicen señalan las las últimas encuestas, creo que esta distancia va a cerrar, pero suficiente como para que no haya dudas respecto ¿Cuánto es a quién. suficiente? En un cálculo, una aproximación. No, mira, en 2012 5% fueron suficientes. Es un número aceptable, ¿no? Totalmente. Para aceptable. todas las partes. Para todas las partes. Y si se reduce ese 5%, si A es, 0.5 no, o sea, a punto la 5, pues, catástrofe. alguien tocará los tambores de guerra. Así es. No sé quién, pero Yo creo que sí sabemos quién, ¿no? bueno, pues tú sabes quién. Yo sí, ya sabemos quién. Bueno, ¿qué punto débil en todo el proceso podría desbarrancar? No, mira, yo no creo que exista un factor que desbarranque el proceso electoral en esos términos. Que cause dificultades, sí, pero, por ejemplo, creo que es muy claro la violencia que ha existido contra la clase política, 133 asesinatos de miembros de la clase política, no es menor durante este proceso, pero de eso que la violencia pueda desbarrancar, que es el riesgo más significativo, pueda desbarrancar el proceso electoral, no. Muy bien. Doctor Vives, hay quienes están apostando literalmente a cantar fraude si no ganan. Hay fraude, posibilidades de esos fraudes que conocimos en los viejos tiempos. No, yo creo que aquí hay que analizar el comentario de la coyuntura en dos términos. En primer lugar, hay que entender que en todas las elecciones, pues los contendientes que se saben con posibilidades de triunfo tienen por definición esta necesidad imperiosa, está en su naturaleza declararse vencedores. Que ese es el guión que vemos normalmente siempre, ¿no? Cierran las casillas e inmediatamente viene, digamos, júbilo que no tiene, digamos, un fundamento Claro. real. Es como un guión, ¿no? Exacto, es el guión de que todo el mundo se declara, triunfador. Hasta el Bronco va a decir que ganó. Sí, bueno, sí. Podemos llegar hasta este disparate. Entonces, creo que ese es algo que es bastante conocido. Ahora, me parece que evidentemente no estamos en condiciones de decir que hay fraude. Yo niego categóricamente que esto se pueda hacer. Lo que tendríamos que estar en condiciones es que los partidos y los candidatos que no sean favorecidos con algún resultado electoral, que por primera vez tengan la generosidad de aceptar la derrota. Entiendo que hay incentivos, sobre todo si el margen en el resultado es pequeño, puedes decir que ganaron, llevar la impugnación al tribunal, eventualmente apostar a que se revierta, que se pueda anular y convocar una nueva elección, pero me gustaría pensar que ya estamos tratando de avanzar a una civilización política por parte de los contendientes para que acepten los resultados y acepten la derrota, porque lo que necesitamos es, en cualquier democracia, que los perdedores acepten la derrota.
Me dices o le dices a la audiencia, me gustaría pensar, lo digo con todo respeto, lo siguiente. El tema del proceso electoral no es un acto de fe. ¿De qué tamaño es, y es pregunta para los dos, de qué tamaño es la cultura democrática de los partidos, los políticos y los ciudadanos? Si le ponemos del 1 al 10. Pues en general baja, ¿no? Los partidos no están dispuestos a reconocer en general resultados que no les favorece. Hemos visto que hay otros que son mucho más proclives a desconocer cualquier tipo de resultado que no les sea favorecedor, y otros entienden que pues, eventualmente ya, digamos, por la magnitud de la distancia en los resultados, pues tienen que aceptarlos. El punto tiene que ver con la convicción de entender que se trata de una elección donde están muchos cargos en juego, que no van a haber ganadores, van a haber ganadores relativos, por supuesto, pero al haber tantas elecciones en juego, pues va a haber, el ganador no gana todo ni el perdedor pierde todo. Exacto, claro. Sino que va a haber un reparto de posiciones, considerando, digamos, el tamaño del personal político, claro, que va a cambiar el 1 de julio. Mira, en mi experiencia, sí, hay un alto grado de madurez de la ciudadanía. ¿De los ciudadanos? De los ciudadanos. Recordemos el 94, digo, en el proceso de transición para acá, recordemos el 94. En 2015, voy a poner un ejemplo muy concreto, o sea, en Oaxaca hubo una situación compleja, el movimiento social, la gente, ¿puso en riesgo la elección? Sí. Sí, hoy también están robándose. La puso, yo creo que fue más delicado en 2015. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La logística funcionó porque por los capacitadores que se llevaron los paquetes a sus casas. Ah, que sí, cierto. Y luego no hubo un solo presidente de casilla que se negara a aceptar el paquete. Qué gran dato. Entonces, la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía en Oaxaca quería elección. Eso. Y yo creo que esa es la situación que hay en el país. Los ciudadanos, digo, están hartos de la violencia, están hartos de los problemas de desigualdad económica, social, pero son más responsables. Son más responsables porque pues, el no ser responsable nos colocaría en escenarios totalmente indeseables, bueno, que pondrían en riesgo la paz social. Ayer anduvo circulando un video aquí en la Ciudad de México, una camioneta con un logo de Ricardo Anaya fue apaleada por unos de Morena, bueno, en el sur de la ciudad. Pero son hechos aislados, no son conductas sistemáticas. Y ahí voy a lo otro. El nivel de madurez político de los partidos es desigual. Hay sectores que son maduros y hay sectores que son muy inmaduros, ¿no? Como estos casos que tú mencionas. Hay quienes son intolerantes, es cierto, pero creo que aquí el cobijo es la responsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que también, un comentario rápido. En esta cosa de que, por un lado, los ciudadanos se percibe que están hartos de los partidos, que hay este discurso de que no saben por quién votar, pero si te fijas, y a diferencia de 2015 o de elecciones anteriores, el movimiento por el voto nulo fue inexistente. Sí. Un poco tiene que ver con que muchos de sus voceros ahora están militando políticamente con algún proyecto, pero no hay esta cosa de ve y anula tu voto. Por el contrario, es tratar de votar por alguna de las opciones para que gane o impedir de que gane alguna otra, ¿no? Claro. Porque hay una distinción de proyectos. Al menos discursivamente hay una distinción de proyectos. La sociedad... Ayer teníamos, usted lo recordará seguramente en esta mesa, un par de invitados que nos dijeron que la sociedad ha sido, y ustedes lo conocen mejor que nadie, la clave para aterrizar la confianza y la credibilidad. Que la sociedad en esas casillas, en estos grupos de trabajo que se improvisan, hay gran solidaridad, hay respeto, etcétera. ¿Ese es el corazón del INE? Pregunto, maestro. Esa es la sangre del INE. Eso. Esa es la sangre del INE. Sin ese 1.400.000 ciudadanos que van a estar en la trinchera de las mesas directivas de la casilla, la elección no sería posible. Va a implicar para estos ciudadanos y también para los funcionarios del INE
unas jornadas agotadoras. Se vienen 2 semanas realmente agotadoras para los funcionarios de casilla y luego para el personal del INE, para los consejeros distritales, para los consejeros locales. O sea, el aparato del INE va a tener una gran presión, pero va a ser acompañada por los ciudadanos como consejeros en los órganos locales o los consejos distritales, pero también en la trinchera que es la casilla, es la línea de defensa más importante y numéricamente la más relevante. Qué buena metáfora, doctor. Coincido completamente. Es la carne, la sangre, los huesos y el coraje. ¿Por qué? Porque las elecciones, en realidad, no las... el cómputo de votos no lo hacen ni los partidos ni tampoco los funcionarios del INE. Sí, por supuesto, el INE se encarga de toda la parte previa, pero en el momento en que le entregan al presidente de casilla el paquete y él va y en la mañana de la jornada electoral lo instala acompañado de los vecinos, de los que van a ser los funcionarios de mesa y con el acompañamiento de los partidos y de observadores electorales en su caso, pues ese es un momento por excelencia de la ciudadanía, y la ciudadanía le apuesta a hacer un buen trabajo, porque creo que sí está esta cuestión del deber cívico y de tratar de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Y va a ser la elección más vigilada por los partidos. Casi el 100% de las casillas van a estar cubiertos con representantes de algún partido. ¿De algún partido? De algún o de partido. dos, claro, que eso es lo que importa, que haya por lo menos dos representantes de partido. Entonces, para concluir en esta parte, ¿los ciudadanos tienen un nivel alto de cultura democrática que contrasta con la de algunos partidos? Pregunto, maestro. Sí, yo coincidiría, en los ciudadanos es más elevado el nivel de responsabilidad que en algunos sectores de los partidos. Yo no diría todos los partidos, algunos sectores de los partidos. No es el blanco o el negro, ¿no? O sea, no sabemos quién. Hay un gris en medio. Hay muchos tonos de gris. Sí, de acuerdo. Doctor. Coincido con que en ese sentido hay una gran responsabilidad y corazón ciudadano, y pues, los partidos, lo que pasa es que está dentro de su lógica aceptar o no los resultados para en función de cómo van a quedar y la narrativa que tienen que hacer después de la jornada electoral, ¿no? Entonces, obviamente, tienen incentivos distintos, ¿no? Y por eso, pues, procesan las decisiones de manera diferente. Los ciudadanos y partidos, claro. Les recuerdo que estamos platicando con 2 expertos, le repito, probablemente de los que más les saben al tema electoral. El maestro Javier Santiago, ex consejero del INE, y el doctor Horacio Vives, usted ya lo escuchó, un profesor que dice que no es barco. Doctor Vives, esos eran los que me gustaban a mí, la verdad, en mis tiempos. Saludos a mis alumnos de Comparada 3. Órale. No, ya me imagino. A ver, existe el riesgo, dicen muchos, de que se repitan esquemas viejos. Uno de ellos, el carro completo para un solo partido. ¿Existe o no? No, a ver, pensemos que el hecho de haber concentrado la gran mayoría de las elecciones en un solo momento, en una jornada, pues evidentemente afecta si un partido, coalición o fuerza, pues tiene las condiciones propicias para generar apoyos. Pero pienso puntualmente en el caso del Senado. El Senado está pensado, diseñado en términos de cómo acceder a él, para que no se consiga la mayoría calificada, digo, a menos de que pues, un partido sacara, votaciones, no sé, superiores. Mayor al 50%. No, bueno, no mucho más, porque pensemos que el Senado se integra, 2 entran por los que ganen en la elección. La primera minoría, que por definición es en contra de esa fórmula, entra. Entonces ya tienes ahí una proporción de senadores que van a ser distintos al que ganó, y luego los de representación proporcional, los 32. Entonces, esa, por ejemplo, está pensada para que no haya forma de que tengas la mayoría calificada. Sí pueden haber mayorías simples, y también hay que entender que una cosa son las reglas para el acceso a las cámaras, y también luego las coaliciones que hagan, que eso pues, se va a tratar en otro momento, los partidos para, en efecto, tratar de formar mayorías, ¿no? Maestro, ¿el carro completo o no? No, el carro completo no, porque vamos a ver, un partido gana la elección de senadores en los 32 estados. Tendrá 64 senadores y 128. Punto. Claro. No hay más. Digo, en el escenario ideal de que
una ola de la elección presidencial jalara la elección Y lo mismo los de 300 senadores. distritos. Claro. O sea, va a suceder algo similar en los distritos, aunque la Cámara de Diputados sí tiene una integración distinta, pero de cualquier manera la mayoría calificada por el diseño institucional y el reparto de los diputados de representación proporcional, ningún partido puede tener la mayoría calificada tampoco, porque hay una cláusula que lo limita. Y esto es Por para supuesto. hacer reformas Sí. constitucionales, Sí, ¿no? sí. Exacto, sí. Sí, que se requiera un consenso, construir el consenso. Ese es el diseño constitucional que tenemos. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, los tenemos usted seguramente que nos ve y nos escucha, lo recuerda. Doctor Maestro, cuando llega Lula, por ejemplo, a Brasil, la ley brasileña también está pensada parecido a la mexicana, y lo que hizo fue comprarlos. Corrompió a diputados y punto. Tuvo las mayorías que necesitaba. Bueno, lo que pasa es que en Brasil es un sistema político distinto. ¿Por qué? Porque para empezar, los legisladores no tienen esta disciplina partidaria que tradicionalmente tienen los partidos mexicanos y que además es bien vista, porque, bueno, evidentemente uno vota por un partido que se supone que va a defender unos principios, unas propuestas, un programa, aunque, digamos, se espera que se tenga cierta libertad de criterio de algunos legisladores, no en asuntos clave, en asuntos centrales, porque para eso sirven los partidos, para orientar agendas de gobierno, son de alguna manera simplificadores de información. Y además, pues Brasil tiene, digamos, esta enorme tradición de, digamos, corrupción legislativa que los diputados se voltean como un guante, ¿no? Con cierta facilidad. Maestro. Bueno, yo creo que va a haber una situación interesante en el Congreso por lo siguiente. Reelección. ¿Perdón? Reelección, ¿no? Es un tema importante. No por eso, sino política, ideológicamente y programáticamente. El PRI y el PAN han tenido coincidencias en el modelo económico. Entonces, yo no veo al PAN sumado a Morena para echar atrás la reforma energética. Claro. El que se encontraría en un dilema sería el PRD y Movimiento Ciudadano. Si se suman se sumarán a Morena, pero también pues hay ciertas rispideces. Ahora, como diría mi general Porfirio Díaz, en política ni odios ni amores, solo política. Entonces es muy probable que pudieran llegar a acuerdos sobre temas concretos. Se nos terminó desafortunadamente el tiempo, maestro Santiago. Lo lamentamos. Gracias. Doctor Vives. Hasta la próxima. El maestro que no es barco. Voto libre, importante. ¿Qué le pareció? Sin duda un estupendo debate. Mire, y antes de despedirnos, déjeme decirle que pues todo está listo para que en horas, ya lo sabe, pues se abran las casillas y se lleve a cabo esto que conocemos como la fiesta de la democracia, es decir, el proceso electoral. Recuerde que su decisión dependerá el futuro de todos por los próximos 6 años. Por eso es fundamental, es importante que piense bien su voto. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos el próximo lunes en Despertador Político para hablar del nuevo presidente de los mexicanos. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.